Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, hoy tenemos un programón, me parece a mí, porque por un lado vamos a tratar un tema histórico, real, sindical, y por el otro una obra de teatro que hoy reestrena su segunda temporada, y se refiere, la obra se llama El Debate, y el hecho es el debate entre dos dirigentes sindicales que representaban líneas diferentes, que fue José Rucci, el secretario general de la CGT en ese momento, y Tosco, que era un representante del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba y representaba una línea de izquierda cercana al Partido Comunista. Bueno, y tienen este famoso debate hace 30 años, 31 años, en televisión, en Canal 11. En aquel momento existía Canal 11, no existía Telefe, ni los canales no eran privados, algunos eran privados y otros no. Este programa se llamaba Las Dos Campanas, y estaba dirigido por Sofovich y por Conti, dos periodistas que enfrentaban a personas que eran dos campanas de un mismo tema. Bueno, el programa tuvo un éxito absolutamente excepcional, tuvo casi la mitad del rating, es decir, la mitad de los televisores que se encendieron esa noche miraron el programa, y ahora han hecho una obra de teatro. El año pasado la estrenaron justamente cuando se cumplían 50 años, hicieron una obra de teatro y la reestrenan este año. Y bueno, nosotros vamos a tener como invitado en la segunda parte del programa, vamos a tener como invitado a Marcelo Francia, que es uno de los productores del programa y además uno de los gestores de la dramatización. La obra está escrita y dirigida por Manuel González Gil, y tiene como actores, en el papel de Rucci, tiene como actores a Pepe Monge, y en el papel de Tosco tiene como actor a Gabriel Robito. Y después hay 4 actores más que representan a los 2 periodistas que estaban en escena y a los 2 camarógrafos que estaban en escena. Hermosa obra, yo la vi ayer en UPCN, hermosa obra, muy interesante y además muy interesante para el debate actual. Es uno de los objetivos, después lo vamos a hablar con Marcelo Francia, creo que es uno de los objetivos de los autores, ver cuánto de esto todavía sigue vigente, este debate, las distintas líneas sindicales, y cuánto ya es viejo y fue hace 50 años. Bueno, un poco vamos a hablar en esta primera parte, antes de llamarlo a Marcelo, vamos a poner un poco en contexto. Esto fue en 1973, febrero de 1973, año crucial. Año en que lo matan a Rucci. A Rucci lo van a matar 5 meses más o menos, 6 meses después de este reportaje. Y Tosco va a morir en condiciones, prácticamente fue un asesinato, también porque estaba tan perseguido que no se pudo atender médicamente, va a morir un año después. Así que fíjense la dramaticidad del momento. Febrero del 73, todavía estaba en el gobierno una dictadura, la dictadura de la Revolución Argentina, que encabezaba la NUCE en ese momento. Era un momento extremadamente tenso. Perón había vuelto al país un mes y medio antes, generando un debate y una tensión social gigantesca, porque los militares apostaban a que Perón no volvía. La NUCE incluso llegó a decir que no le daba el cuero en televisión. Así que había como una pulseada entre Perón y la NUCE. Perón viene igual, pero la dictadura igual lo proscribe para que se presente como candidato, así que él no se puede presentar como candidato, y ya para este momento lo habían vuelto a proscribir. No podía volver a entrar al país porque no lo querían en el país. Había pasado la masacre de Trelew 5 o 6 meses antes, fíjense las tensiones. En ese momento había una situación insurreccional en el país.
la Revolución Argentina, en la época de Onganía, había anulado los partidos políticos, había prohibido todo tipo de protesta, así que las protestas se desmadraban y eso produjo a la aparición de una cantidad de puebladas. La más conocida fue el Cordobazo, pero hubo como 30 puebladas: el Cordobazo 1, el Cordobazo 2, el Tucumanazo, el segundo Tucumanazo, el tercer Tucumanazo, el Rosariazo, el segundo Rosariazo, el Correntinazo, el Neuquenazo, el Treleguazo, como 30 insurrecciones de la población que tomaba las ciudades y se enfrentaba a los militares. Y a esto hay que sumarle las organizaciones guerrilleras que obviamente por en sí mismas eran insurreccionales. Montoneros y el ERP y algunas otras organizaciones más pequeñas que después se fueron fusionando. En ese momento es que se produce este debate. Ya estábamos en campaña electoral, las elecciones del 73 van a ser un mes después, va a ganar, como todo el mundo sabe, Cámpora. Cámpora va a durar muy poco y va a renunciar y va a haber nuevas elecciones y va a ganar Perón. Perón va a asumir unos días después, pero justo 2 días antes de que asuma Perón, lo matan a Rucci y Perón dice: me cortaron las piernas, perdí un hijo, y realmente eso desestabilizó completamente la situación política. Ha mojado llovido, Perón muere a su vez y sube Isabelita con el apoyo de López Rega. Eso genera un estallido de la violencia paramilitar y de la violencia guerrillera también, y termina, como ya sabemos, en el golpe de Estado del 76. Así que justo antes de que se desate esta lucha entre sectores internos y militares y policiales, justo antes de esto es que se produce este debate en Canal 11. Rucci era el secretario general de la CGT en ese momento. Acababa de ser reelegido como secretario general de la CGT. El secretario general de la CGT duraba 2 años en aquella época. Y él es elegido en el 70 y es reelegido en el 72. Él estaba enfrentado a todo el grupo de dirigentes sindicales. Él estaba enfrentado a 2 grupos de dirigentes o de corrientes sindicales. Las corrientes sindicales, por un lado, combativas, llamadas de izquierda, algunos eran peronistas, otros eran trotskistas, otros eran comunistas. Tosco era filocomunista, él no estaba afiliado al Partido Comunista, pero era marxista, adherente del socialismo, adherente al campo, lo que se llamaba en ese momento el campo socialista, que era el campo dirigido de países comunistas dirigidos por la Unión Soviética. Y bueno, él era una persona bastante representativa en Córdoba. Córdoba, a su vez, por la situación semi-insurreccional en la que se encontraba Córdoba, era una CGT muy autónoma y mucho más combativa que la CGT nacional. Rucci, por otra parte, estaba también enfrentado con lo que se llamaba la corriente bandorista en esa época, que representada principalmente por Coria, que era un grupo de dirigentes sindicalistas que apostaban a la NUCE, a Onganía y a la NUCE. Se llamaban participacionistas y llegaron a ser muy importantes, y eran partidarios de un peronismo sin Perón. Ellos pensaban que Perón no iba a volver nunca a la Argentina y por lo tanto formalmente eran peronistas, pero en ese momento apoyaban principalmente a la NUCE, a un acuerdo que tenía la NUCE o un proyecto que tenía la NUCE, que era hacer una elección y que sea él el presidente, y ni los peronistas ni los radicales, que todos lo apoyaran a él. Así que Rucci estaba en el medio de esos 2 grupos. Rucci, por su parte, desde el primer momento, desde siempre, Rucci manifestaba una vocación de lealtad con Perón muy fuerte, lo decía todo el tiempo. Él decía que la CGT tenía que ser un órgano político, que no podía ser un órgano que solamente se limitara a la negociación sindical, sino que tenía que ser parte de la vuelta de la Argentina a la democracia y de la vuelta de Perón al país y del cese de la proscripción. Es un compromiso de la CGT con el país y no solamente
con cuestiones de negociación colectiva o cuestiones de personería gremial. Así que ese era el panorama. Tosco, por otro lado, estas cosas pueden tener que ver ya más con aspectos del presente. Tosco defendía un sindicalismo, lo que se llama basista, asambleísta. Todo tenía que ser resuelto por las bases en asambleas. Y la conducción no era una verdadera conducción, no conducía, sino que tenía que hacer lo que las asambleas decían. Basismo, hoy hay bastante de esto, uno lo puede ver, no es lo que predomina, pero Rucci expresaba una concepción completamente distinta. Rucci sí creía en la conducción, creía en la disciplina y en la unidad de todo el movimiento obrero con todas sus diferencias. Él una y otra vez dijo que él no estaba en contra de Tosco. Él aceptaba que Tosco y el comunismo y el trotskismo y quienes fueran las corrientes participaran de la CGT, pero tenían que someterse a la disciplina de los cuerpos orgánicos. Todo el tiempo él hablaba de los cuerpos orgánicos de la CGT y que había que seguir los cuerpos orgánicos en forma unitaria. Él creía mucho en la unidad del movimiento obrero a través de los cuerpos orgánicos y cuyo máxima organización era la CGT, la voz de los trabajadores, decía él una y otra vez. Después, Rucci era metalúrgico, tema nada menor, porque en ese momento era el momento de pico de la industrialización argentina. Después, a partir de la dictadura del 76, ya empieza a desindustrializarse la Argentina, nunca más va a volver a tener ese nivel de industrialización y por lo tanto la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, era el principal sindicato de la Argentina y tenía una presencia muy importante en Córdoba, donde estaba Tosco, porque muchas de las fábricas de automotores y de las industrias metalúrgicas estaban radicadas en Córdoba. Así que bueno, esta es más o menos la dinámica en la que se da, o el contexto en el que se da este debate, como dice el título de la obra, que hoy reestrena, hoy en el Multitabarís, hoy 12 de marzo, es decir, hoy 12 de marzo, miércoles 12 de marzo, entrena. Ahora vamos a hablar, en un ratito nomás, vamos a hablar con Marcelo, así que, y va a estar, ahora le vamos a preguntar a él cuánto tiempo va a estar, pero creo que es una gran oportunidad para todas las personas vinculadas al mundo del trabajo, al sindicalismo, a la dirigencia sindical, a la historia argentina también. Rucci, sobre todo Rucci y Tosco son parte de la historia argentina. Rucci ni que hablar porque su participación tiene mucho que ver con la vuelta de Perón. Probablemente no hubiera podido volver Perón si Rucci no hubiera estado en la conducción de la CGT. Y por el otro lado, su asesinato tiene mucho que ver con la debilidad en la que entró el gobierno peronista por perder su pata sindical y su pata de consenso. Rucci es parte de lo que se llamó en ese momento el Pacto Social, que mantuvo un acuerdo en el mundo del trabajo para que el conflicto estuviera regularizado y no se descontrolara. Acuerdo sindical, pacto sindical, que a su vez, recuerden esta es la época del abrazo de Perón y Balbín. Balbín había vuelto del exilio con una idea muy diferente de la política y tenía una concepción, ahí es donde él cambia una de las verdades peronistas, que en lugar de ser formulada como para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, él la reformula y dice para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Entonces, en esta vuelta, Perón le da mucha importancia a una alianza, o por lo menos a un buen entendimiento con Balbín. Esta es la época del abrazo de Perón y Balbín. Se había producido 2 meses antes del debate. Y esta es la época del Frejuli, el frente que arma el peronismo para las elecciones del 73, donde todos los partidos, además del Partido Justicialista, habían sido partidos antiperonistas. Ahí va a estar Frondizi con el MID, que había sido
un radical antiperonista. El vicepresidente va a ser del Partido Conservador, Solano Lima, que también fue un diputado antiperonista en la época de Perón. Va a estar la Democracia Cristiana, uno de los partidos que desató el enfrentamiento de Perón con la Iglesia en el 55, va a ser parte del Frejuli. Va a estar uno de los partidos socialistas, que había sido muy antiperonista también en la primera época. Es decir, es una nueva concepción de la política, ya no tan apoyada en el enfrentamiento entre la población, sino más bien en la comprensión y en la convivencia de la población. Así que, fíjense, en este momento va a estar un peronista de Perón, como se decía en aquella época, un peronista leal a Perón, como fue Rucci, máxima expresión del sindicalismo leal a Perón, y un filocomunista, no era del Partido Comunista, pero estaba muy cercano al Partido Comunista, marxista, partidario del bloque comunista de Córdoba, que presentaban dos líneas para el sindicalismo de la época. Una cosa interesante de esta época, que también de algún modo se remonta acá, todavía no se sabía quién iba a ganar las elecciones. Los militares estaban muy preocupados, los sectores del establishment estaban muy preocupados. En Chile gobernaba Allende, Salvador Allende, que había llegado al gobierno de Chile democráticamente. Y los militares inventan el balotage, el famoso balotage. Ellos inventan el balotage porque creían que con el balotage podían hacer perder al peronismo. La teoría era que el peronismo era mayoritario y que si había elecciones en una sola vuelta ganaba el peronismo. Pero si había balotage, es decir, en dos vueltas había que llegar a la mayoría absoluta, ahí la población se iba a juntar toda y iba a ser más que la población peronista. Por lo tanto, ahí es cuando aparece el balotage por primera vez. Finalmente no sucedió, porque esas elecciones que se van a hacer en marzo, el peronismo gana por muy poquito. En realidad no llegó al 50%, pero fue el 49,25%, una cosa así. Tan cerca del 50%, que el que salió segundo, Balbín, dijo, no, yo no me presento, yo concedo que Cámpora, el candidato del Frejuli, ganó. Así que, fíjense el momento, hay que intentar de establecer el momento, porque en gran medida esta obra, y ahora lo vamos a hablar con Marcelo Francia, en gran medida trata de recuperar ese momento. De esa obra solo quedó el audio. Ellos, los autores y los actores, tratan de recuperar ese momento y ver esas caras y esos cuerpos y esas formas de hablar y las cosas que dijeron como parte de ese momento, pero también diciendo, bueno, hay cosas que siguen. Así que vamos a ir llamándolo a Marcelo, Daniel, cuando lo tengamos. Cuando lo tengas me decís. Y yo sigo diciendo algo más que me haya olvidado también como introducción a todo esto, pero bueno, más o menos. Interesante también de esta época, todos los partidos, incluso la derecha, usaba la palabra liberación. Ahora la palabra liberación parece de ultraizquierda. En aquella época los autores presentan un video de propaganda electoral de esa época de la Nueva Fuerza, que eran los liberales de izquierda, lo que hoy sería Milei, en donde habla de goles, es bastante conocida, pero habla de liberación. La L de goles, ¿no? G-O-L, la L de liberación, dicen. Y muy interesante, porque era el Frejuli de la liberación, Balbín era el candidato de la liberación, todos eran, el concepto de la época era liberación. Así que está Marcelo por ahí, todavía no. Lo estamos llamando, estamos en tiempo. Pero bueno, como para ver las palabras que en unas épocas, cómo las palabras van tomando y perdiendo sentido según las épocas, y hoy parece una cosa setentista. Sí, efectivamente lo era, setentista, pero en aquel momento estaban todos de acuerdo.
esta época también, nosotros estamos hablando de, volvamos a ponernos en tiempo, porque ahora vamos a hablar del momento en que estamos. Esto fue a mitad de febrero. Falta un mes para las elecciones. Ahí está, ya estamos con Marcelo. Así que bueno, lo tenemos a Marcelo Francia en teléfono. Hola Marcelo, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo están ustedes? Hola Marcelo, ¿cómo te va? Un gusto, che. Un gusto mío. Estaba haciendo una introducción de la época y el momento de la obra, así que un poco para poner en contexto también. Bueno, yo ayer vi la obra, ya nos conocimos allí brevemente en el auditorio de UPCN. ¿Cómo surge esta obra? ¿Cómo les surge esta obra? Esta obra surge y está dada a las circunstancias en ese momento porque pensábamos que era necesario poder remitirnos un poco a lo que sucedió en la época del 70, porque generalmente la mayoría de las obras o películas se detallan siempre en las generaciones de 1890, 1810, inclusive 1945, la época del General Perón, ¿no? De los gobiernos del General Perón. Pero en el 70 nunca había llegado al teatro algo que haya sido en su momento una situación que haya motivado a las masas obreras a conducir, con el caso de Rucci, por ejemplo, a conducir el movimiento peronista hacia el gobierno, y por otro lado, el lado de Tosco, que obviamente no estaba muy interesado en que el peronismo llegara al gobierno, pero sí estaba interesado en formar una alianza para derrotar lo que en su momento era el gobierno de Lanusse, ¿no? Sí, sí, entonces, entonces más o menos empezamos a buscar qué podíamos hacer. En su momento nació la película, que fue El asesinato de Rucci, y estaba Víctor Ramos con nosotros, con Bonetti, que es el secretario adjunto de la UOM, y sugirió el debate, lo cual yo, obviamente, por mi edad no lo conocía. Entonces me dijo, googlear y fíjate, claro, no hay archivos fílmicos, porque la dictadura borró todo, pero sí estaba el archivo del audio. Lo llamé a Manuel González Gil, que para mi juicio es el mejor dramaturgo argentino, y le dije, ¿vos ves una obra de teatro acá? Me dijo, déjame estudiarlo. Lo leyó y a los 2 días me llamó y me dijo, acá hay una obra de teatro. Así que así nació esto, lo pusimos en marcha con un gran apoyo por parte de Antonio Caló y Roberto Bonetti de la UOM, y obviamente después se sumó la mayoría de los gremios, lo cual, a sorpresa nuestra, en algunos momentos, el promedio de edad no llegaba a los 30, 35 años, que realmente no entendía yo bien qué estaba pasando, porque las primeras funciones siempre eran gente grande, gente que había vivido esa época, y entonces me quedé en la puerta preguntándoles a estos chicos, digo, ¿qué los motivó a ver esto? Y eran todos estudiantes, uno de Filosofía y Letras, el otro de Ciencias Políticas, los otros de Economía, y ahí fue que me contaron que muchos de ellos tuvieron que utilizar el debate, o utilizaron el debate como una tesis para sus doctorados. O sea, en economía se ve el debate, o sea, la lucha, no la lucha sindical, sino las dos posiciones opuestas de cómo sería la reforma en los sindicatos para el funcionamiento de un sindicato en la cuestión laboral, ¿no? Que las dos versiones separadas de Rucci y de Tosco. Por un lado, Rucci plantea desde el peronismo un movimiento sindical asumido hacia la conducción del general Perón, y con una realidad donde él plantea, a diferencia de Tosco, que el sindicalismo argentino debe contemplar las mejoras sociales, económicas, que se le da al trabajador a través del propio sindicato, y no con el advenimiento de situaciones o ideologías externas como pues el mayo francés o el guevarismo cubano en ese momento, ¿no? Estamos hablando de años 70. Sí. Lo cual Tosco plantea al revés. Tosco plantea de que el sindicato debe movilizarse aunque sea por cualquier cosa. O sea, la gente tiene que salir a la calle, es lo que plantea Tosco, supongamos, qué sé yo, por la lucha de los indios en Brasil.
O sea, deben ser solidarios, lo cual Rucci dice, sí, somos solidarios, pero a mí lo que me interesa es lo que representa el sindicato para el trabajador. ¿Qué le damos al trabajador? Esas son las dos posturas sindicales, las dos posturas son buenas, las dos posturas son ciertas, y después la gente elige. Eso es así. Muy interesante. Yo lo vi, yo en ese momento tenía 17 años, y estaba ya militando, y me acuerdo de haberlo visto. Pero claro, uno lo ve en el fragor de todo. Había pasado la masacre de Trelew un rato antes, después volvió Perón, lo que significó todo eso fue una luz de hechos, pero bueno, fue muy importante. Sí, vos ves las diferencias estaban marcadas en el contexto del fragor de la lucha. Rucci decía en su momento que la lucha desde su trinchera era el regreso del general Perón para cambiar la historia, y Tosco, más allá de las diferencias que tenía con Perón, plantea otro tipo de lucha, que también, bueno, ambos eran en contra del anuncio, pero no más politizada hacia el peronismo, a diferencia de Rucci, ¿no? Sí. O sea, él se reconoce como marxista y él pertenece a un movimiento que era la CGT de los argentinos, donde que conducía Raimundo Ongaro, donde si bien se luchaba por la democracia, el modelo sindical era diferente. Eso es la realidad. El modelo sindical que se planteaba era diferente. Sí, ya en esa época la CGT de los argentinos estaba muy desinflada. Guillén había vuelto a la CGT a Sopardo, y también hay un tema que es importante, que se manifestó en la obra de teatro y también en el debate muy chiquitito, que es que Rucci estaba muy enfrentado con lo que se llamaba sindicalismo bandorista, que era el peronismo sin Perón, y que estaba principalmente representado por Coria, que ya había sido defenestrado por Perón un mes antes de este debate, y que entre los dos, digamos, lo tensaban pero Rucci debe haber renunciado a la CGT como 20 veces, presionado principalmente por los sectores que se llamaban participacionistas, así se llamaban, ¿no? Claro. Bandor ya había sido asesinado en el 69. En el 69. Sí. Bueno, es parte de esta historia que los argentinos debemos conocer y contar, y sobre todo, como siempre yo digo, aquellos que hoy son jóvenes y que tienen la posibilidad de conducir gremialmente a la gente, deben conocer la historia, porque a mí me pasa que a veces voy a sindicatos y leo Agrupación José Ignacio Rucci. Claro, muy bien. Le preguntás ¿qué saben de Rucci? Y saben que lo mataron. Nunca saben, no saben lo que dijo Rucci, por qué lo dijo y en qué circunstancia lo dijo y cuál era su ideal. Efectivamente. Nosotros crecimos, yo soy más joven, tengo 60, o sea, en esa época tenía 9 años, pero crecimos con esa cuestión que intentaron manifestar en Rucci, que decían Rucci por traidor. Sí. Y en realidad Rucci lo dijo el general Perón, dijo, me mataron un hijo. La izquierda peronista decía eso. La izquierda peronista, exacto. O sea, entonces Montoneros, tienen que saber, pero ojo, tienen que saber la verdad, La ruptura yo lo que recuerdo por mi propia experiencia fue que el asesinato de Rucci fue una ruptura en Montoneros. Todos los jóvenes de la CUP de la UES, la mitad se fue porque les pareció una barbaridad. Claro. Lógico, o sea, ahí apareció un sector de Montoneros ultra, podríamos llamar antiperonista. Lógico, y es justamente eso, fue una célula de Montoneros que tomó esa decisión sin consultar a la cúpula, lo cual yo hablé con Vaca Narvaja, y creo que en el libro lo dice... Sí, lo cuenta bien, sí. Creo que lo dice a Val Medina, dice, si mi hermano hubiera estado vivo, esto no pasaba. La conducción... Fernando, el que mataron, sí, Fernando, la conducción de Montoneros no era lo mismo con Fernando Valmedina que lo que fue después con Fiernavich Perdía, porque ideológicamente era otra cosa. Entonces, lo peor que le pasó a esa agrupación fue la fusión, y cuando se fusionan con el ERP y con la FAP
o sea, las ideologías son totalmente diferentes, y eso es lo que motivó y generó esas células que, bueno, tomaron decisiones fuera de la cúpula peronista, ¿no? Que era Sí, Montoneros en su interesante. momento. Sí, todo un debate. Sí, yo lo he hablado muchas veces con compañeros. Yo pertenezco al mundo sindical. Este, o directamente no se sabe absolutamente nada de esto, porque como decís vos, es una etapa de la historia que se conoce el 45, llega hasta el bombardeo de Plaza de Mayo y quizás hasta los fusilamientos, y después son 30 años De la nada, no se cuenta la historia, no de se la cuenta nada. nada. Incluso todavía, viste que los liberales dicen 70 años de peronismo, pero el peronismo después del Sí, 55 no vuelve a gobernar, vuelve a gobernar Menem después. claro, Porque en realidad claro, estos 2 añitos que gobierna prácticamente no pudo gobernar en gran medida por el desastre que era la lucha interna, y claro. se desmadró, ¿no? Sí, sí. Y la muerte de Rucci tuvo mucho que ver, porque La Perón muerte de Rucci, apostaba, Perón apostaba. la muerte de Rucci se entiende, la historia la va a acompañar en algún momento y lo va a entender como un mensaje, como un vuelto al general Perón. Sí, Esa es sí. la realidad, Y por un nada lado más. tenés un tipo que buscaba acordar, porque Rucci no se lleva mal con la izquierda, ¿eh? No, Viste que en el no lo dice, debate y en la obra seguro. está muy bien Sí, reflejado. Rucci claro, no comparte las ideas de Trotsko, pero no lo quiere expulsar a Trotsko lógico. ni quiere que no esté en la CGT. Es decir, el tipo era Y un Tosco tampoco, demócrata. Ni Trotsko Tosco tampoco. tampoco. Trotsko Tosco tiene tampoco. diferencias con él, por eso son dos personas maravillosas, dos seres humanos impresionantes. O sea, Está muy bien el final cuando se dan. desde las diferencias tenían un solo enemigo en común, que era la NUCE, que era el gobierno Claro. militar. Y se ve eso bien Eh, en el debate. por eso, Y se dan no. la mano, Sí, sí. se abrazan, no sé si se abrazan, pero se dan la mano, está muy bien el No final de sé, la obra. claro. Mm. Este, eso no se vio, yo no me acuerdo, pero ustedes reconstruyen ese lenguaje No, sí, corporal. se dan la mano, porque a nosotros gran parte de este debate nos los contó, que es contemporáneo y que estuvo ahí y que fue uno de los locutores, que fue Jorge Conti. Qué Jorge Conti nos bien. contó todo lo que De sucedió ese primera día. Por eso mano. también el tema de la intervención armada, cuando llegaron con los Qué guardaespaldas, tuvieron genial a eso. segundos de tirarse, de Totalmente moverse. Sí, desconocido ese hecho, sí, totalmente claro. desconocido. Hay Contemos que muchísimas, la obra hay muchísimas muestra cosas. que Rucci y Tosco llegan cada uno con sus respectivos guardaespaldas y grupos de apoyo, Claro, todos armados como era la época, y era la que época. la cosa se tensó tanto que los periodistas en un momento determinado paran el debate y mandan a los grupos armados, cada uno en una habitación distinta para que lo vean por circuito cerrado, Claro, es para que más, eso no terminara todo claro, mal, a los claro, es más, tiros. Jorge Conti nos cuenta que él era íntimo amigo de Rucci. Rucci lo llevó a Gaspar Campos a Ah, conocer a Perón, y Rucci no quería debatir, porque le ah, decía, Tosco es un intelectual, me va a matar. Fue Perón el que le qué dijo, usted tiene que bien. estar, usted tiene que debatir con la izquierda, Sí, le dijo el general. Perón decía eso. Porque Por Perón eso. tenía mucho miedo, porque claro, hay que pensar la época. Había empezado a crecer un movimiento de sindicalismo de izquierda a partir del Cordobazo y otros movimientos insurreccionales Ah, parecidos, muy claro. fuerte, sobre todo en Córdoba, Claro, pero porque era la época, era la era la época, época. era la época, no, Hoy ya no no era existe nada más. nuevo, el mundo era así, el mundo Claro, se planteaba así. estaba la Unión Soviética. Claro, Este, hoy ya no esos elementos ya hoy no están. No está ni la muerte, no por está la eso, Unión nosotros, Soviética, lógico, y está la democracia. nosotros Esos contamos la elementos. historia nada más, Claro, contamos una historia, claro. solamente eso, Lo que que sí sepan es, cómo fue la historia. usted le da mucha importancia, incluso lo tiene en el cartel, nada de esto es casual, como dice, toda coincidencia con la realidad no No, es casualidad, algo por el no es estilo. casualidad, no es casualidad, no Buen es casualidad. mensaje ese, buen mensaje. Sí, Lo repiten una y otra vez durante la obra. sí, exacto. Pero vos qué ves en algún momento vos dijiste, ¿no? Las dos formas de concebir el sindicalismo. Tapiola eso. ¿Vos cómo lo ves? O en general el equipo, ¿cómo ve estas dos? ¿Qué hay de ese debate hoy en la actualidad?
qué es lo que está hoy en la actualidad, más allá de algunas palabras? Y en la actualidad las cosas son muy distintas. Yo creo que hay un modelo sindical muy parecido a lo que pregonaba Rucci. Sí, comparto. Y obviamente el, el- el otro modelo sindical está tomado o en su momento está como, no como adormecido, pero sino como en algunos sindicatos, sobre todo estatales o de izquierda, pero los modelos sindicales productivos se inclinan mucho más por el modelo de Rucci, lo que planteaba Rucci. Eso es lo que yo veo desde afuera. Eh, el modelo que planteaba Rucci era un modelo de que, como lo decía, sueldos dignos, obra social, vacaciones, justicia social. eh, si hay que salir a la calle, hay que salir a la calle por los derechos adquiridos. eh, Hay que ser solidarios tal vez con otros derechos del extranjero, de otros países, pero no podés parar una fábrica, y esto lo decía Bandor, no podés parar una fábrica porque los indios de Perú están pasando hambre. No le podés hacer una huelga a un empresario porque los indios de Perú están pasando hambre. Ese era un modelo más universal, o más guevarista, o más a la cubana, eh, o más a la izquierda, si querés llamarlo así. Sí, sí, comparto. Sí, una cosa... Lo dice Rucci tranquilamente, dice, ¿de qué me estás hablando? Le dice a Tosco, si en la Unión Soviética no existen los sindicatos. Sí. O sea, claro, o sea, son todos burócratas del gobierno, ¿de qué me estás hablando del sindicato? Así que bueno, eso es un poco lo que yo veo, ¿no? Es mi opinión, no significa la opinión No, pero ninguna verdad. está piola rescatar. Me acuerdo una frase de Lelutier que hacía una burla, pero en un momento determinado la mujer decía, suéltame pasado, decía, ¿no? Una mujer Sí. atrapada por su pasado. Sí, El sí, pasado está presente. está presente. Siempre está presente. Y Es que va a estar presente porque tal vez aquellos que les tocó dirigir, el que dirigieron de otra forma, y aquellos que formaron parte de la CGT posterior a Rucci, secretarios generales. Mira, hay algo que yo le rescato mucho a Caló, Antonio Caló, cuando en un discurso dijo, yo siendo secretario, y él tiene la autoridad moral para decirlo porque fue secretario general de la CGT, dijo, acá hay dos secretarios generales que van a pasar a la historia, van a quedar en la memoria colectiva de la gente. Fueron José Ignacio Rucci y Saúl Ubaldini. Sí, efectivamente así fue. Y Ubaldini, porque fue, a mi juicio, fue quien salió a la calle con los obreros a pelear la democracia. No fueron los movimientos armados, nada, fue el movimiento obrero que salió a la calle. Y ahí los militares decidieron entregar el gobierno. Sí, efectivamente. Porque ya venían del fracaso de Malvinas y demás cuestiones. Sí, la famosa marcha del 28 de marzo. Por eso. Son los dos, los dos personajes que van a quedar. Y por supuesto, Agustín Tosco, porque fue uno de los jefes del Cordobazo, y con el Cordobazo se inicia todos estos cambios, ¿no? Pero todos ellos vivieron de una forma, como dice Quique Dumont, el relator en unos momentos, vivieron de la misma forma que vivieron sus dirigidos. Sí, eso está muy bien rescatado en la obra. Claro, que vivieron sus dirigidos. Es un mensaje para algunos secretarios generales que andan en Lamborghini y viven en Nordelta, ¿no? Sí, contame un poco de la obra. Ustedes la reestrenan hoy de nuevo, ¿estás ahí loco? Sí. Hiciste 10 minutos para... Y ya si te pido disculpas porque ya me tengo que ir para el teatro, pero me encantaría seguir. Pero publicitémosla, porque este es un programa que lo ven muchos dirigentes y delegados sindicales y delegadas, y yo creo que es óptimo. ¿La están dando en dónde? Sí, en el Teatro Tabarís. Tabarís, en Corrientes 19 de julio, en el Tabarís. Perfecto. Los días miércoles, jueves y viernes, 20 horas. Sábados 2 funciones, 19:30, 21:30, y domingo una función, 19:30. Perfecto, como una obra característica de Corrientes.
Y, Sí, igual. ¿hasta cuándo? Y yo estemos, si Dios me ayude y los sindicatos me ayudan, calculo que darnos 3 meses y tal vez un año, va a depender de lo que decida la gente, Obvio. ¿no? ¿Y Si los sin- piensan también girar un poco por el interior? Estuvimos en Tucumán, la bancaria nos llevó, el Ah, Palazzo y el diputado Cisneros, tuvimos 4 funciones llenas en Tucumán, y pensábamos ir, pero bueno, el tema es que priorizamos ir a Calle Corrientes, pero teníamos la idea de ir a sí, Córdoba, claro. que ya estaba arreglado, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Rosario. Sí, la idea Quiere después es decir que sí, en hacer cuanto puedan van a hacer ir. una gira en el interior. Claro, lógico. Bueno, Así que bueno, excelente. esperemos que nos vaya bien. La Excelente, gente, yo la vi, es ultra recomendable, tanto como si sos un activista sindical o una persona interesada por cuestiones históricas y además muy bien hecha. Felicitaciones Marcelo, felicitaciones al gracias. elenco y a los autores. Y bueno, adelante, que tenga mucho éxito. Muy, Gracias, muy gracias útil, por todo. viene Ya bien. saben que están invitados cuando quieran venir, ¿eh? Solo me tienen que llamar. Un gustazo, che. No, por favor, Hasta gracias luego, por todo. gracias por Gracias, estos papá. Hasta minutos. luego. Gracias, gracias. No, por favor. Hasta luego. Claro, porque Marcelo estrenan, ¿qué dijo a las 19? Dijo, a las 19, y son las 17. Es decir, él está en el teatro en este momento, viendo si las luces están bien, si el sonido está bien, si... Es productor, él justamente hace todo eso que no se ve, pero que sin lo que él hace no se podría ver la obra. Así que, bueno, un gustazo que haya venido. Bueno, entonces, a ver, no, sí, ahora voy a hablar yo también un poquito de la obra. Este, vamos a cerrar estos minutos que faltan hablando de lo que voy a hacer de crítico dramatúrgico. Siempre con Daniel, acá no lo presenté hoy, lo presento al final. Siempre con Daniel Martín. No sé si pusiste las fotos. Hay, entre las fotos que trajimos hoy, hay una foto que es la número 2, creo, o 3, que es una foto del momento que Tosco y Rucci están debatiendo ahí. Esa, mirá, esa es verdad, esa es histórica. Allá en el fondo está Rucci y de aquel lado creo que es Conti, el que está al lado de Rucci, y de este lado está Tosco y el que está al lado de Tosco es Gerardo Sofovich. Gerardo Sofovich, que era bastante jovencito, pero el programa era muy exitoso. Y después poneme alguna otra fotito y vamos comentando las fotos así. Esto es lo que había pasado, fíjense la importancia de Rucci. Rucci ya era importante, pero Rucci aparece en esta foto histórica, pero está mostrando la importancia que tenía. Esto es la vuelta de Perón. Y es Rucci el que sostiene el famoso paraguas en esta famosa foto. Esto sucedió 2 meses antes del debate. ¿Alguna más, Daniel? Y y esta es la obra. Esta es una foto sacada por mí ayer, en donde están los actores. A la izquierda o a la derecha del escenario está Rucci y a la derecha está Tosco y los actores que hacen de Conti y de Sofovich. Bueno, la obra es excelente. La verdad que quienes me están viendo, primero históricamente, ya digo, y dijo muy bien Marcelo Francia, que es un tema un poco olvidado por la historia. Ha quedado como una etapa violenta, y lo fue, muy violenta, terriblemente violenta. Obviamente que el estado actual de la Argentina y la destrucción que se produjo en esos 30 años, del 55 al 83, al 84 en realidad, casi 30 años de dictaduras y de golpes y de masacres y de grupos parapoliciales y de insurrecciones, todo ese desastre que se hizo después del bombardeo de Plaza de Mayo, destruyó a Argentina. Después, la democracia intentó mantener, es decir, hay cosas que debemos rescatar siempre. Hoy, esas 2 personas murieron en el lapso de un año y medio. Hoy no sucede eso. No solo esas 2 personas murieron en el lapso de un año, en el lapso de 5 años murieron 30.000 personas, jóvenes, chicas,
más las violaciones, más los exilios, más las torturas, más los niños secuestrados y desaparecidos, muchos de los cuales todavía están desaparecidos. Pensemos lo que le pasó a este país, 3 décadas de otra que una guerra. Esto fue una demolición, un terremoto. Y estas 2 personas estuvieron en medio de ese terremoto y fueron víctimas de ese terremoto. Entonces, poder hacer una mirada a este desastre que se hizo en la Argentina, tengámoslo en cuenta, porque los poderes internacionales usan a los países más pequeños, lo estamos viendo en este momento con Ucrania, los usan como caballitos o peones en un tablero de ajedrez. Y te pueden deshacer un país que tenía un alto nivel de vida, que tenía una clase media gigantesca, que no tenía, era el único país del tercer mundo. La Argentina en ese momento era el único país del tercer mundo que no tenía pobreza, el único. Todos los demás países de América Latina, de África y de Asia, todos los demás, salvo Japón, tenían pobrezas terroríficas, entre ellos Corea, entre ellos Taiwán, India, China, países con una pobreza terrorífica. Y en ese mar de pobreza estaba la Argentina con una clase media enorme. Y Argentina no tenía colonias. Y todos esos países tenían colonias o neocolonias. Entonces, hay que ver, este es un momento crucial, porque de algún modo es el momento que rompen a esa Argentina que había logrado mantener un alto nivel de vida, y hay un esfuerzo entre las fuerzas políticas y entre las distintas ideas, Perón y Balbín que se acercan, Rucci y Tosco que aceptan debatir. Contaba Marcelo recién que pensaban que este debate no se podía hacer porque se iban no a agarrar a trompadas lo de menos, se iban a agarrar a tiros los seguidores de unos y otros, y no pasó eso, porque había una voluntad de convivencia y de crear una dinámica democrática o una dinámica de convivencia que pudiera hacer salir a la Argentina de ese espanto que estaba viviendo. Bueno, fracasaron. Fracasaron, y de algún modo esa dificultad para la convivencia hoy la volvemos a tener, atenti, la grieta le llamó la Nata le llamó eso la grieta. No sé si con buena o con mala intención por parte de la Nata, porque si uno maldice al otro lado de la grieta, esa grieta no se cierra nunca. La grieta es un error, es una incapacidad para la convivencia, es una idea de que vamos a convivir, pero si se hace lo que yo quiero. Algo muy parecido, entonces, en última instancia, a lo que pasó en esos años 60, 70, 80. Esas 3 décadas negras de la Argentina, de las que curiosamente casi no se habla. Se prefiere hablar de las deudas de la democracia en lugar de hablar de las 3 décadas negras que hundieron a la Argentina por la falta de convivencia. Obviamente que la coronación de esas décadas negras fue la dictadura del 76. Así que bueno, espero que les haya gustado. No se pierdan la hora, vayan a verla, y cuando vayan al interior vayan a verla. El debate de Tosco y Rucci. Nos vemos el miércoles que viene.